Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Esther Rodríguez García. Soy la enfermera coordinadora de trasplante de médula y de terapia celular. Y esta tarde voy a dar una charla que se titula Recomendaciones al alta del trasplante de progenitores hematopoyéticos. El objetivo de esta charla pues es dar a conocer primeramente el nuevo manual de recomendaciones al alta del paciente trasplantado de médula ósea, informar y educar al paciente y cuidador en el proceso del alta domiciliaria, minimizar los miedos y temores que puedan presentar los pacientes al alta tras el trasplante, empoderar al paciente en su proceso del trasplante y mejorar la calidad de vida del paciente, fundamental. El paciente al llegar a casa pues recibe el alta tras el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es posible que tengan dudas, miedos. Pues realmente el manual lo que quiere es dar consejos y recomendaciones para resolver esas dudas y aclararlas de forma comprensible. Le habrán explicado que todas las personas que han recibido un trasplante de progenitor hematopoyético halogénico fundamentalmente, pasan por un periodo de déficit inmunitario que según los casos pues puede ser más o menos largo. Simplemente quiere decir que las defensas que tiene el organismo contra las infecciones se encuentran disminuidas, especialmente si hay una enfermedad injerto contra huésped. También se puede decir injerto contra receptor. Verán las siglas EICH o EICR. Es normal que las defensas no estén normalizadas hasta aproximadamente un año después del trasplante y que hasta que no se alcance un nivel óptimo de plaquetas, pues existe el riesgo de mayor riesgo de sangrado, ¿no? Pues nada, a continuación pues intentamos pues eso, dar esas recomendaciones y pautas que puedan serle útiles y siempre, de todas formas, siempre hay que consultar al médico y a la enfermera de cualquier duda que le pueda surgir. Normalmente los pacientes cuando se van de alta pues llegan a casa y piensan pues bueno, aquí en casa parece que me estoy cansando más que en el hospital. Es normal, en casa los pacientes tienen mayor actividad física y en el hospital están encerrados en una habitación. Es normal que estén pues más agotados físicamente. Normalmente también tienen dudas sobre el apetito, no toleran grandes cantidades de comida y bueno, nuestra recomendación siempre es comer más veces durante el día, pero con menos cantidades de comida. Van a tener el sabor de los alimentos pues distinto, raro, con sabor salado, metálico, más o menos todo va a saber igual, incluso el agua. Es normal que eso se vaya normalizando en las siguientes semanas o días o incluso meses. La toxicidad de la quimioterapia a nivel digestivo es importante, con los que los pacientes pues se van a casa pues todavía con náuseas, vómitos y diarreas ocasionales. Es normal, es normal que pase y eso se irá remitiendo a medida que vayan pasando los días. Hay preguntas que siempre me hacen los pacientes como ¿estoy en condiciones para irme? Tienen inseguridad, se sienten arropados en el hospital e ir a casa pues les da miedo obviamente. Entonces pues nosotros tenemos claro, nuestra experiencia de tantos años es que la recuperación en el hospital no es real. La recuperación se realiza en el domicilio del paciente, en el ambiente adecuado, con la comida en casa, aunque en el hospital permitimos que le traigan la comida, no es lo mismo. Entonces, la recuperación siempre al 100% en casa. Y luego los miedos de si vuelven a ponerse mal o les da fiebre, cualquier inconveniente, pues ¿qué hago, no? ¿Qué debo hacer si me pongo malo? Pues normalmente al alta pues le solemos dar unas pautas de actuación. Si le pasa tal cosa, pues tienes que hacer esto. Y normalmente los teléfonos de contacto ante urgencias y dudas, ¿no?
cuando se produce el alta al domicilio, normalmente la enfermera coordinadora le entregará, junto con el informe de alta, pues las citas al paciente de la analítica, de las consultas, de las curas del catéter, si se va con catéter, la administración de la pentamidina, que es una profilaxis antibiótica, informando también de los distintos protocolos de vacunación y el seguimiento post-trasplante, además de las recomendaciones higiénico-dietéticas y los autocuidados que debe realizar el paciente en su domicilio. Además, le informaré de las pautas de actuación, pues como he dicho antes, ¿no? Cualquier signo de alarma, fiebre, vómitos incontrolados, pues cómo proceder, ¿no? Y el teléfono mío corporativo, que lo tengo pues activo de 8 a 3 de la mañana, del mediodía, y luego los teléfonos del servicio de la planta, ante cualquier urgencia también que puedan necesitar. Existe además la posibilidad, que normalmente eso se lo decimos, de que pueda reingresar en un bajo porcentaje. Pues algunos pacientes pues se complican con infecciones, con la AIDS, la enfermedad injerto contrarreceptor, y eso puede requerir pues la realización de pruebas o tratamientos hospitalizados. Entonces ellos tienen que saberlo, los pacientes tienen que saber que esa posibilidad existe y que bueno, no pasa nada, es totalmente reversible. Y la recuperación pues va a depender un poco de distintos factores, la edad del paciente, las comorbilidades, el tipo de trasplante y todo el tratamiento que haya recibido antes del trasplante, las complicaciones infecciosas durante el trasplante y la enfermedad e injerto contrarreceptor. Normalmente los pacientes se les citan en consulta, que las consultas ambulatorias pues pueden ser de 1 a 2 veces en semana, los 3 primeros meses, hasta el día más 100. Eso va a ser dependiendo de cada paciente, de si necesita soporte transfusional, si necesita tratamiento de soporte, va a ser muy variable dependiendo de cada caso, ¿no? Y luego esos 100 primeros días son los más delicados para el paciente, donde pueden aparecer más complicaciones. A partir de ahí, la reevaluación del día más 100, pues se van espaciando las citas, pues cada 15 días, después cada mes, hasta llegar a los 6 meses, donde se vuelve a hacer una reevaluación de la enfermedad y del paciente en general. Y lo mismo hasta el año. A partir de los 2 años, a partir del año, el paciente vendrá 2 veces al año hasta completar los 5 años del trasplante. Está claro que este protocolo va a variar dependiendo del tipo de trasplante, las complicaciones que vayan surgiendo, sobre todo la enfermedad injerto contrarreceptor y todos esos procesos infecciosos que nos podemos encontrar en el camino. Pues cuando el médico lo cita para ese seguimiento, es importante que acuda a esta cita y él hará una reevaluación pues, de esas pruebas que se le ha realizado. Entre ellas pues están las analíticas, que deben ir en ayunas, el paciente tiene que ir en ayunas para esa analítica, pudiendo beber agua, eso sí, pero no tomando ninguna medicación previa a la analítica, ni los inmunosupresores. Entonces, posterior a la analítica y al paciente puede desayunar y tomarse el inmunosupresor. Normalmente el tacrólimo, que es el que estamos utilizando actualmente, debe estar distanciado del desayuno pues por lo menos 1 hora. Bueno, 2 horas. 2 horas de las comidas, 1 hora antes y 2 horas posterior al desayuno. Si el paciente va a realizarle un aspirado, que normalmente en el día más 100 y en el día más 180 se vuelve a realizar un aspirado de médula, puede ir desayunado e intentar ir lo más relajado. En cada visita, pues, lo dicho, ¿no? Se realiza su analítica, hay una exploración física del paciente,
se hace una revisión de la medicación que está tomando y algunas pruebas especiales como espirometría, radiografía, ecocardio, transfusiones si fuera necesario, y cura de catéter si aún continúa con el catéter. Normalmente intentamos retirar el catéter prácticamente al alta si el paciente presenta buenos accesos venosos. Si no es así, pues entonces intentamos mantenerlo lo máximo posible. Tener en cuenta que si el paciente se lleva medicación de dispensación hospitalaria, pues revisar cuánta le queda en casa, si tendrá suficiente hasta la próxima visita y si no, en caso contrario, decírselo al médico. Es de gran ayuda pues cuando el paciente se va al domicilio, pues que realice sus propios controles, sus tomas de constantes, control de temperatura, el peso 1 o 2 veces en semana, y ir apuntando todas las dudas e incidencias que le vayan surgiendo, ¿no? Para cuando llegue a la consulta, pues que no se le olvide nada. A continuación, pues le voy a explicar unas medidas generales para que el paciente pues, esté un poquito informado de lo que debe hacer, de lo que es conveniente hacer. El paciente pues, debe llevar una vida tranquila y relajada, está claro, sin estrés, descansando, especialmente después de las comidas, para que no tenga ningún problema de náuseas ni vómitos, y que además descanse bien durante la noche, eso es súper importante. Importantísimo la actividad física, no debe estar acostado o sentado durante todo el día, debe hacer ejercicios suaves e ir progresando pues, día a día. Lo mejor es andar, hacer pilates, yoga y en principio la natación o deporte de intensidad, pues dejarlo un poquito más adelante cuando la condición física y la enfermedad, la convalescencia pues vaya progresando, ¿no? Es importante prevenir golpes y caídas y evitar situaciones de riesgo. Los pacientes cuando se van de alta se van con sensaciones de molestias musculares, calambres en las piernas. Entonces, las primeras veces que acude al hospital, pues muchas veces hasta les indico que utilicen una silla de ruedas. Si ellos no se ven con fuerzas, pues para realizarle la analítica, no tener que hacer cola en el hospital y bueno, acudir al hospital en silla de ruedas si fuera necesario, ¿vale? Más adelante se encontrará mejor y podrá pues venir caminando. Evite además pues el contacto con personas que padezcan el proceso enfermedades infectocontagiosas, está claro, gripes, diarrea, sarampión, y los recién vacunados de vacunas de virus atenuados, vivos atenuados. Al principio hay que evitar bañarse en piscina y asistir a tratamientos de balnearios, spas y demás. Y continuamos. Evitar exponerse al sol, sobre todo en las horas del mediodía, siempre salir a la calle con protección solar, con gafas de sol, sombrero y protector solar, porque la quimioterapia y el tratamiento recibido durante el trasplante pues ha sensibilizado la piel y eso a la larga, pues además de fuertes quemaduras, pues pueden provocar incluso a la larga pues cáncer de piel. Entonces es muy importante, además que crema protectora en los labios. La incorporación a la actividad laboral va a depender un poco de la situación clínica de cada persona y del tipo de trabajo que desempeña. Los médicos le irán diciendo a razón de las consultas y cómo vaya el seguimiento, pues en qué momento es el adecuado para reincorporarse a la actividad profesional. Muy importante es la medicación. El médico, en el informe médico y en la receta viene detallada toda la medicación que usted debe tomar. Súper importante los inmunosupresores,
hay que tomarlos a la hora indicada. Y luego lo que dije antes, hay medicación hospitalaria que nosotros le daremos al alta, pero que hay que renovar cada cierto tiempo en la farmacia del hospital. Ante cualquier problema con la receta, con la medicación o intolerancia al tratamiento, nos lo debe comunicar. Pues lo dicho, lo que decía antes, hay que seguir las pautas horarias establecidas. Si presentara vómitos o diarrea o intolerancia al tratamiento, pues con efectos secundarios hay que consultarlo. Un buen consejo es utilizar un pastillero semanal para no liarse, porque es verdad que inicialmente son muchas las pastillas que tienen que tomar. Entonces, es un buen recurso. Comentarles que el tacrólimo interactúa con el chocolate, entonces hay que evitar comer el chocolate mientras estemos con los inmunosupresores. Y con la ciclosporina, en este caso, interactúa con el zumo de pomelo. Entonces, nada, llevar consigo siempre un informe del médico, del alta, con la medicación que toma habitualmente, ya sea cuando acude a consulta o cuando acude a urgencia. Siempre las dos cosas, ¿vale? Porque no sabemos el tiempo que vamos a estar, entonces hay que llevar por lo menos la medicación del día y el informe de alta. Y consultar si tienen dudas que cuando vayan a tomar otra medicación, suplementos o productos de herbolario, a ver si hay alguna interacción o incompatibilidad con el fármaco. Normalmente cuando se realiza un trasplante de médula, los pacientes pierden la inmunidad adquirida con la vacunación que hemos recibido de pequeño. Entonces, el servicio de preventiva se pondrá en contacto con usted para pactar el calendario vacunal, tras el alta, pero a partir de los 6 meses. Es verdad que también debe evitar el contacto, lo que habíamos dicho antes, con personas vacunadas con virus vivos atenuados, como la varicela zóster, gripe nasal, rotavirus y polio, durante las 6 semanas posteriores a la vacunación. Si tienes niños en casa, pues hay que hablar con el pediatra ante la posibilidad de vacunas atenuadas y consultarlo con el hematólogo también, qué medidas hay que tomar, ¿no?, de precaución. Y en cuanto a las vacunas COVID, no sería preventiva, sería el personal de vacunación COVID específico el que cita a los pacientes tras el trasplante. Normalmente, a partir de los 3 meses del trasplante, se comienza la revacunación y además se parte de cero. Aunque el paciente haya recibido las vacunas previas, se vuelve a partir de cero las pautas de vacunación del COVID, hasta la 4ª dosis según el protocolo actual. La alimentación, pues bueno, lo que decía antes, la alimentación debe ser equilibrada, 5 comidas al día, de menos cantidad, y es ideal pues eso, que en el menú diario pues siempre haya un aporte de proteínas, súper importante, y minerales y fibra. No es necesario utilizar una vajilla ni cubiertos de un solo uso, pero sí una limpieza adecuada con agua caliente y jabón. Si tiene molestias al tragar o tragar, pues hay que adaptar la alimentación. En este caso, pues purés, alimentos blandos, que estén a temperatura ambiente. Importante, pues la hidratación, debe beber bastante agua, entre 2 y 2,5 litros al día, entre agua, infusiones, cualquier líquido, ¿vale? Y sobre todo mientras esté con los inmunosupresores, ¿vale?, tanto la ciclosporina como el tacrólimo, porque como efecto secundario pueden tener afectación al riñón. Entonces el paciente debe estar hidratado. Evitar alimentos de difícil digestión, con especias, picantes, comida grasienta o de fuerte sabor y olor. No es aconsejable consumir lácteos en caso de diarrea. Y lo que decía, los 3 primeros meses del trasplante, siempre recomendar una dieta baja en bacterias, que es un poco lo que ya ustedes saben,
que le hemos indicado en las consultas previo al trasplante y durante el ingreso, ¿no? Los alimentos, pues, no somos muy estrictos a la hora de limitar la alimentación, pero sí 3 cosas sencillas. El tema de las carnes y pescados crudos, pues hay que evitarlo. El tema de lácteos y quesos, pues deben estar pasteurizados. Las frutas y la verdura bien lavada y pelada. Y poco más. Buena higiene en la correcta preparación de los alimentos y en el mantenimiento del mismo. Es un poco lo que dice la gráfica de la alimentación, ¿no? Pues seguir así durante unos meses, ¿vale? Ya la doctora, cuando pase consulta, pues le irá diciendo cuándo puede comer un poco de todo, ¿vale? En cuanto a la higiene personal, es muy importante pues el lavado de manos, siempre antes de la manipulación de los alimentos, como acabo de decir, antes y después de ir al baño, obviamente. Si no están las manos sucias, pues con el hidroalcohol también sería una opción válida. Ducharse todos los días con jabón suave, lavándose todas las zonas del cuerpo y a la hora de secarse, pues hacer hincapié en los pliegues y en los espacios interdigitales de manos y pies. Pues después de la ducha, pues es importante hidratar toda la piel con un hidratante sin alcohol, ¿vale? Cualquier hidratante sin alcohol nos vale. Los enseres del paciente pues deben ser de uso exclusivo del paciente, toallas, peines, esponjas, cepillo de dientes y especial atención pues en la higiene genital y anal, que si tuviera cualquier problema de fisuras o hemorroides, comunicarlo, porque bueno, hay opciones para ese tratamiento, muchas de ellas son caseras y podemos contrarrestarlas, ¿no? Y luego si el paciente tiene un catéter, pues les indicaríamos cómo realizar el cuidado del mismo y daríamos las citas en el hospital de día correspondiente para realizar la cura, pues eso, una vez en semana. La higiene oral, pues muy importante, está claro, el lavado de la boca después de cada comida, utilizar un cepillo muy suave para evitar el sangrado. El cepillado todos los días, puede hacerse con pasta de dientes o sin pasta de dientes, eso es opcional. Y bueno, mantener siempre el cepillo bien limpio y alejados del resto de los cepillos de los convivientes. No utilizar colutorios con alcohol y si tuviera dentadura postiza, pues siempre mantenerla limpia y en buen estado. Si presentara cualquier afta o problema en la boca, pues está claro que no debe ponérsela. En la higiene ocular, pues suele aparecer también la sensación de la sequedad de ojos, como sensación de arenilla, pues lavado con suero fisiológico, lágrimas artificiales, y esto ocurre, pues, si esto ocurre cuando el paciente tiene lentillas, pues está claro que no se la puede poner. Las lentillas, si las utilizan, pues siempre perfectamente limpias y mantenidas en perfecto estado. Si tiene el ojo seco, pues hay que usar gafas con oclusión lateral y seguir las recomendaciones. Normalmente los pacientes se citan en oftalmología por protocolo a partir del 4.º mes del trasplante, principalmente como revisión y posible aparición de signos de la enfermedad de injerto contra huésped o receptor. En cuanto a la mujer, pues está claro que pueden haber síntomas menopáusicos precoces, como los sofocos, la sequedad vaginal, molestias en la relación sexual. Entonces hay que tener citas con el ginecólogo o médico de cabecera para un buen asesoramiento. Y bueno, a veces también tras el trasplante se deja de tener la regla. En este caso, pues tiene que ir a la revisión ginecológica, como ya dije antes, al año del trasplante,
y en caso de ser menor de 45 años, pues a lo mejor se podría plantear la terapia hormonal estrogénica sustitutiva, ¿no? Deberá seguir realizándose controles ginecológicos y mamografías anuales. Si tiene la regla, pues no puede emplear tampones o copas menstruales durante los 6 primeros meses después del trasplante. Algunos fármacos, pues que puede tomar en el trasplante, como la ciclosporina, hacen salir el vello más de lo normal en la cara y otros sitios del cuerpo. Entonces ese vello desaparecerá cuando se retire ese inmunosupresor. Pero mientras se pueden usar cremas depilatorias, pinzas, maquinillas eléctricas, siempre y cuando la cifra de plaquetas sea aceptable. Evitar cortarse o dañarse la piel y guardar estrictas medidas de higiene. La depilación con cera y láser no está indicada, no está recomendada, a no ser que ya no tengan los inmunosupresores o otros fármacos que puedan desencadenar reacciones cutáneas. Siempre consultarlo con el hematólogo. También se puede utilizar productos de decoloración del vello. En cuanto al hombre, pues el principio el hombre puede sufrir impotencia por varias causas, por factores psicológicos, debilidad, molestias locales, falta de testosterona. Hay que consultar al profesional sanitario, ya sea de su centro de salud, y si necesita asesoramiento. En cuanto a la higiene sexual, pues puede dormir con su pareja siempre y cuando ésta no padezca ninguna infección transmisible, y puede mantener relaciones sexuales una vez tenga una cifra de neutrófilos y de plaquetas aceptable, más de 1000 neutrófilos y más de 40.000 plaquetas. Es normal que se sienta una inhibición en el deseo sexual, pues por debilidad, cansancio, preocupación, bajada de producción de hormonas. Pues eso debe hablarlo con la pareja, hay que hablarlo y se va recuperando a lo largo del tiempo. En caso de no tener pareja estable, pues es aconsejable el uso del preservativo. En cuanto a la higiene ambiental, pues hay que tratar de evitar pues los locales cerrados, concurridos, cines, grandes almacenes, los medios de transporte públicos, guaguas, zonas de obra donde hayan mucho polvo, emanación de gases, gasolina, herbicidas, fertilizantes, los ambientes de fumadores. Su hematólogo le irá informando sobre la cifra de neutrófilos, hasta cuándo es necesario seguir con estas medidas. Y se debe utilizar pues la mascarilla FFP2, está claro, al venir al hospital y en los sitios cerrados. No se debe fumar nunca. La higiene del hogar, la limpieza de la vivienda debe ser diaria y sin levantar el polvo, a ser posible con un paño humedecido. Está claro que esto no lo debe hacer el paciente. Los cuartos de baño deben limpiarse pues todos los días, que garantice la higiene, con productos como lejía, con jabón. Los estropajos y bayetas que se utilicen para limpiar el inodoro solo se debe utilizar para eso. Y en la cocina, pues especial cuidado en la limpieza de los utensilios, en la preparación de los alimentos y en los que se usen para comer. Puede tener plantas vivas o secas en el interior de la vivienda, pero siempre que no acumulen polvo, que estén en buenas condiciones, y además que el paciente no manipule esa tierra ni haga labores de jardinería. Evitar los ambientes húmedos. Y si tiene un animal de compañía, pues evitar cepillarlo, limpiarlo, ni a él ni los utensilios de jaulas, cajón, etcétera. Ni debe estar presente cuando se realice. Y ya casi para terminar, pues estos son los signos y síntomas de alarma que normalmente les explicaremos al alta. Y cada uno de ellos tienen una forma de proceder. Está claro que la estrella, está claro, es la fiebre. La fiebre es el primer síntoma de alarma y el que probablemente por el que más rápidamente debe acudir al centro hospitalario, a urgencia.
o a hospital de día, en este caso, si fuera en turno de 8 a 3 de la tarde. Primeramente, lo que se debe hacer ante cualquier signo, pues contactar con nosotros. Si es de lunes a viernes, de 8 a 3, pues llamarme a mí al teléfono corporativo. Si no, sería avisar a planta para contactar con el hematólogo que esté de guardia a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente y los fines de semana y festivos. Entonces, hay signos como la fiebre que está claro que tienen que venir. Hay que descartar que haya un proceso infeccioso y en un paciente inmunodeprimido es una urgencia. Luego hay otros signos como por ejemplo la diarrea, vómitos descontrolados, sangrado, pues también. Esos son signos que tienen que alertar al paciente y contactarnos y decirnos lo que le está pasando y acudir a urgencia, previa notificación nuestra, ¿no? Después, si además tuviera pues dolor de cabeza intenso que no desaparece, pues un signo también a descartar cualquier problema, ya sea de sangrado, plaquetas bajas, hipertensión no controlada. Eso hay que atenderlo también con urgencia. Pues la tensión está claro que tienen que controlarla. Si fuera hipertenso y tuviera tratamiento, pues con más razón varias veces al día, y si esta estuviera por encima de 140, 90 y eso se mantuviera, pues hay que comunicarlo, ¿no? Si sufriera una pérdida de conocimiento, alteración de la visión, es otro motivo para acudir a urgencia. Luego ya pueden aparecer otros síntomas como las manchas en la piel, lesiones, que esto pueden ser, estar relacionado con la enfermedad injerto contrarreceptor. Esas manchas también tienen que comunicarlas, saben que una posibilidad de que sea la enfermedad injerto contrahuésped y nosotros tenemos que valorarla para saber qué tratamiento poner y ajustar el tratamiento. Si tuviera molestias, ardor al orinar o sangrado, pues también tiene que comunicarlo. Puede haber una infección de orina y bueno, puede ir a más, probablemente a lo mejor bebiendo bastante agüita y con el antibiótico adecuado puede solucionarse, pero hay que investigar y hacer un análisis de esa orina a ver si hay una infección. Si tuviera catéter y tuviera cualquier problema, ya sea hinchazón, dolor, enrojecimiento, también debe acudir urgente. Si tuviera dolor en el pecho, tos o dificultad al respirar, pues es otro motivo de acudir a urgencia. Pues ya dijimos, el dolor abdominal o vómitos con frecuencia puede estar relacionado incluso con la enfermedad injerto contrarreceptor y hay que valorarlo, porque eso puede al paciente provocarle una insuficiencia renal y descontrolar la inmunosupresión igualmente, con el requerimiento del ingreso en planta, ¿no? Si además aparece pues ictericia, los ojos y la piel de color amarillo, puede también ser un indicio de una enfermedad injerto contrarreceptor, que en este caso con afectación nos indicaría una afectación hepática. Y además si tiene picores intensos, pues también. Los picores suelen estar relacionados con el inicio de un H. Pero bueno, siempre hay que descartar que no sea procesos infecciosos y si fuera H, pues comprobarlo. Pues cualquier duda médica, ante cualquier alteración que considere, mareo, debilidad, siempre hay que comunicarlo. Y para eso tienen nuestros teléfonos. Yo tengo un teléfono corporativo y luego están los teléfonos de planta y los teléfonos de las administrativas. Nos pueden localizar de cualquiera de las formas. Y bueno, ya con esto termino la charla y dándole muchas gracias a todos por atenderme y gracias al organizador. Muchas gracias.